Padre, nuevamente venimos a ti pidiéndote tu luz para ver y entender los tiempos peligrosos en los cuales estamos viviendo. Señor, queremos estar de tu lado. Queremos estar preparados para el cierre de la puerta de la gracia y la segunda venida de Jesús. Pero sabemos que necesitamos pasar por un terrible tiempo de angustia entre el cierre de la gracia y cuando Cristo venga. Vamos a necesitar una fe inquebrantable. Te pido, Señor, que nos reveles ahora qué es lo que va a suceder para que podamos estar firmes. Gracias, Señor, por escucharnos y por respondernos en el nombre de Jesús. Amén. En el tiempo del Señor Jesucristo había muchas diferentes denominaciones religiosas, pero todos eran judíos. Habían escribas, habían fariseos, habían saduceos, habían herodianos, habían celotes, habían esenios. Todas eran diferentes sectas o denominaciones, pero todos eran judíos. Es interesante notar que estas diferentes sectas, todas profesaban ser el pueblo escogido de Dios, y en efecto eran el pueblo escogido de Dios. Pero lo interesante es que a pesar de que eran el pueblo escogido de Dios, estas diferentes denominaciones y sectas, y dicho sea de paso, estas denominaciones y sectas se odiaban unas a otras. Los fariseos y los saduceos vivían agarrados de las mechas, se odiaban. Los herodianos no podían ver ni en retrato a los fariseos. Es decir, aunque todos eran judíos, se aborrecían unos a otros. Pero cuando vino Cristo, todas las denominaciones religiosas de la época se unieron en ecumenismo, con un fin. Y ese fin era matar al Mesías, uno del propio pueblo al cual ellos pertenecían. Pero había gente sincera en todas estas denominaciones. Y la Biblia nos dice que Dios hizo un llamado a las personas sinceras en estas denominaciones para que salieran y se hicieran cristianas y se unieran con Cristo Jesús. Eso lo hayamos descrito en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 6 y el versículo 7. Noten que a pesar de que estas sectas habían apostatado, aunque se unieron, aun cuando se aborrecían, con el fin de matar a Jesús, quien era uno del mismo pueblo de ellos, había gente sincera que estaba dentro de este sistema apóstata que salieron. Noten el versículo 7 de Hechos 6. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. Si era en Jerusalén, ¿quiénes eran estos? Judíos. Y noten, también una gran multitud de los sacerdotes obedecían a la fe. A pesar de que estas sectas y denominaciones eran apóstatas, aun cuando profesaban servir a Dios, a pesar de que se levantaron para matar a Jesús, uno de sus propios, dice la Biblia que había sacerdotes y mucho pueblo en ese sistema que eran sinceros y que salieron, entre ellos sacerdotes, para aceptar la religión de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué traigo a colación esto? Por la sencilla razón de que en el libro de Apocalipsis nosotros sabemos que todas las denominaciones religiosas del mundo se van a unir y se están uniendo. Denominaciones que han sido enemigas acérrimas una contra la otra, que pelean doctrinalmente una con otra. Denominaciones que profesan ser cristianas y que se van a levantar para destruir al enemigo común.
el remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Pero así como en este sistema apóstata que profesaba servir a Cristo y seguir a Cristo, todas estas denominaciones religiosas que se unieron para matar a Jesús, así como había mucho pueblo sincero dentro de ese sistema, y como había multitud de sacerdotes sinceros en ese sistema, que después del día de Pentecostés fueron llamados a salir de esos sistemas, el libro de Apocalipsis describe un llamado en el capítulo 18 para que el verdadero pueblo de Dios salga de estas denominaciones religiosas que profesan servir a Dios, pero que son apóstatas, y que el pueblo de Dios salga y se una al pueblo remanente, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Ahora quiero compartir con ustedes en nuestro último tema esta noche lo que yo llamo la estrategia maestra de Satanás en los últimos días. El conflicto de los siglos es un libro muy importante. Y todo el libro es importante. Pero si ustedes quieren saber cuál es la estrategia de Satanás en los últimos días, hay particularmente 6 páginas del conflicto de los siglos que ustedes deben leer y releer y subrayar para entender cuál es el plan de Satanás en los últimos días, en los cuales estamos viviendo nosotros. Y vamos a encontrar que ese plan involucra, en primer lugar, la inmortalidad del alma, de la cual hemos estado hablando durante esta semana, e involucra otra gran herejía, que es la idea de que el domingo es un día santo de reposo. Ahora me estoy adelantando un poquito, así que quiero regresar y hablar de la estrategia de Satanás, como se encuentran en estas páginas, Conflicto de los Siglos, páginas 645 hasta la página 650. 6 paginitas que revelan claramente la estrategia final de Satanás. Y debo decirles que es un plan que es como una fila de dominós. Se empuja un dominó y se mueve, se tumba el próximo, y el próximo, y el próximo, y el próximo, hasta que cae toda la fila de dominós. Así es el plan de Satanás. Un evento lleva a otro, lleva a otro, lleva a otro. Y la hermana White en estas páginas revela la secuencia con precisión y exactitud. Punto número 1. Lo primero que quiere hacer Satanás es unir a las iglesias y las sectas cristianas. Yo voy a leer varias citas del espíritu de profecía de estas páginas y voy también a usar varios textos bíblicos para demostrar estos puntos. Punto número 1 en la estrategia de Satanás es unir a todas las sectas y las iglesias cristianas en un campamento común. Noten lo que dice la sierva del Señor en el Conflicto de los Siglos, página 645 y la página 646. Dice ella: merced a los 2 errores capitales. Ese es el título de nuestro tema esta noche. Merced a los 2 errores capitales. ¿Cuáles son? Sigue diciendo: el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel, es decir, la inmortalidad del alma, forma la base del espiritismo. La santidad del domingo, crea un lazo de simpatía con Roma. ¿Notan un triángulo aquí? Roma, espiritismo y protestantes unidos. Sigue diciendo: los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo. El doble abismo es el espiritismo, el abismo para agarrar la mano del espiritismo y para agarrar la mano de Roma.
Dice ella, los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo, al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Noten que la estrategia de Satanás es unir la iglesia romana con las iglesias protestantes, con el espiritismo, en un solo campamento. Eso es lo que se llama ecumenismo. Ahora noten lo que sigue diciendo en la página 646. Escuchen esto. La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo. De este modo rebustecer su causa, atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. Ahora escuchen. Los papistas que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso. Y los protestantes que han arrojado de sí el escudo de la verdad, ¿qué es el escudo de la verdad? La Biblia. Serán igualmente seducidos. Los católicos seducidos, los protestantes seducidos. Satanás quiere unirlos en un campamento, juntos en un cuerpo. Luego dice la sierva de Dios, los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. ¿Saben ustedes que Juan Pablo II hoy está hablando sobre reunir a todas las sectas religiosas del mundo en el año 2000 en Israel? ¿Saben ustedes que el 31 de octubre de este año, allá en Alemania, a donde Martín Lutero clavó las 95 tesis que comenzaron la Reforma Protestante, los católicos y los luteranos van a firmar un acuerdo allí mismo, en ese mismo sitio, en esa misma catedral, diciendo que ya no hay razón para estar divididos, porque ven las cosas igual doctrinalmente en cuanto a la justificación por la fe. Si Lutero resucitara hoy, se volvería a morir de un infarto, porque él no reconocería la iglesia que fundó, la iglesia que estableció. La iglesia de Roma no ha cambiado. Sus dogmas son los mismos que ha tenido durante los últimos 1500 años. Y sin embargo los luteranos dicen, en realidad nunca debería haberse realizado la Reforma Protestante, fue un error. ¿Quién ha cambiado? No la Iglesia Católica, los luteranos han cambiado. ¿Sabían ustedes que recientemente la Iglesia de Cristo unida, los luteranos unidos, los metodistas unidos y los presbiterianos unidos firmaron un acuerdo donde dicen, nuestras doctrinas son tan semejantes, las de una iglesia y la otra, que ahora vamos a tomar la Santa Cena juntos y vamos a compartir pastores entre las diferentes congregaciones? ¿Sabían ustedes que se firmó un documento hace algunos pocos años que se llama Protestantes y Católicos Juntos, a donde grandes líderes protestantes y grandes líderes de la Iglesia Católica firmaron un acuerdo de que no van ya a hacer proselitismo con los miembros de las iglesias de uno y del otro, que se van a unir, dice este documento, para llevar el Evangelio al mundo y causar un gran reavivamiento mundial para introducir el milenio tan ansiosamente esperado.
lo dice la sierva del Señor. Apocalipsis 16, 13 y 14 nos dice que espíritus de demonios saldrán de la boca del dragón, que es el secularismo, los mundanos, el espiritismo, como usted quiere llamarlo, de la boca de la bestia, que es el poder papal, y de la boca del falso profeta, el protestantismo apóstata. Y dice que el propósito de estos espíritus de demonios es ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la gran batalla final contra Dios y contra su pueblo. Hermanos y hermanas, hoy en día esto se está cumpliendo delante de nuestros propios ojos. El movimiento ecuménico. Impresionante. Paso número 2. Aumentar el espiritismo en las iglesias. Página 646 del Conflicto de los Siglos, donde acabo de leer, dice claramente que Satanás va a usar el espiritismo para unir a Roma y los protestantes. Y escuchen lo que les voy a decir. La base del espiritismo es una doctrina que hemos estudiado esta semana. La doctrina de que cuando el hombre muere, un alma inmortal sale para habitar en otro sitio. Sin esa falsa doctrina no habría espiritismo. La puerta de la iglesia estaría cerrada a los fenómenos espiritistas, a la posibilidad de la comunicación de los mundos del espíritu. No sería posible, porque si los muertos están muertos, ¿cómo pueden volver para hablar con los vivos? Pero el diablo es astuto. El diablo no introduce el espiritismo así, de repente, donde las iglesias están consultando a los demonios. El diablo obra de una forma mucho más sigilosa, de una forma capciosa, por debajo de cuerdas. Lo primero que hace es llevar a los protestantes a seguir voces e impresiones, sentimientos, emociones, en lugar de hacer lo que dice la Biblia. Si ustedes van hoy en día a servicios de adoración de las iglesias protestantes, muchas de ellas, su servicio de adoración se basa casi exclusivamente sobre sentimientos y emociones. El concepto es que el servicio de adoración es sencillamente un tiempo para reunirse a celebrar, a cantar, a bailar, a emocionarse. Y ellos dicen, esto es señal de que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y cuando usted le dice, bueno, ¿y por qué ustedes no guardan el sábado? Y dice, yo no tengo que guardar el sábado, yo tengo el Espíritu Santo. Y si hay alguien aquí que no cree lo que estoy diciendo, en mis campañas evangelísticas, cuando yo era evangelista de la Asociación de Téxico, en Texas y Nuevo México, cuando hacía mis campañas, no faltaba una persona que venía a mis reuniones y decía, wow, tremendo esto del sábado, yo nunca había visto eso. Y cuando les digo, bueno, y siendo que está tan claro, usted va a empezar a guardarlo. Dicen, pero es que yo no tengo que guardarlo para salvarme, porque yo tengo el Espíritu Santo. Así que el diablo primero lleva a la iglesia a basarse en emociones, en sentimientos, en intuiciones, en impresiones, en voces. ¿Han oído ustedes estos cristianos modernos que dicen, Dios me dijo? Ustedes miran, por ejemplo, a Benny Hinn en la televisión, el que pasa la mano y todo el mundo cae como muerto. ¿Lo han visto? Donde todo es emoción y sentimientos, y milagros, y señales, y prodigios. Ustedes miran eso. Y cuando uno trata de enseñarles a esa gente la verdad, no les interesa, porque están emborrachados con el vino de Babilonia. Es el primer paso sobre voces, impresiones y sentimientos. Es el primer paso para escuchar las voces de demonios. Paso número 3. Paso número 1, ¿sabe cuál es, verdad? Unir las iglesias. Paso número 2, aumentar los milagros, las señales, los prodigios, el espiritismo, la emoción, los sentimientos, el escuchar voces, el seguir impresiones dentro de las iglesias.
Paso número 3. Aumentar el crimen, la inmoralidad, los desastres naturales y la corrupción política, particularmente en los Estados Unidos. ¿Me oyeron lo que dije? Ha habido en el mundo, y yo sé que dicen aquí en Nueva York, ¿cómo ha decaído el crimen? Dice Giuliani. La ciudad de Nueva York es más segura que nunca. Interesante que la ciudad de Nueva York sea más segura que nunca y que 2 muchachos en una escuela puedan acribillar a balazos a 13 personas y matarlas. Vamos a ver más y más crimen de esta índole a medida que nos acerquemos al fin. El crimen va a aumentar en las grandes ciudades del mundo, pero también van a aumentar la inmoralidad, empezando con nuestro presidente, en lugares altos de responsabilidad. Los desastres naturales. ¿Han notado ustedes cómo han aumentado los desastres naturales en el mundo? Increíble. Nada más les hablo de Fresno, el lugar de donde vivo yo. Por 30 años nunca había nevado en el invierno. Y este año, en el mes de enero y febrero, nevó 2 veces. Y eso es un fenómeno para Fresno. En 100 años nunca había caído una granizada. Y mientras estaba en Tennessee hace 2 semanas, llamé a mi esposa, me dice, no puedes creer lo que pasó. Dice, acabó de caer una granizada. Y me dañó en gran medida la huerta que yo tanto había trabajado para crecer ahí, con tomates y toda clase de vegetales que me gusta hacer en mi tiempo libre. Terrible, dice, no se puede ver la grama, todo está blanco, con hielo del tamaño de una moneda de 10 centavos, grande. Causó daños entre las cosechas de fruta. Y saben ustedes que en diciembre de este año tuvieron la peor helada que ellos puedan recordar, más de $500 millones en daños a la cosecha de naranjas y de frutas cítricas. Es más, Fresno no está en una zona sísmica, zona de terremotos. Y hace semana y media hubo un terremoto de 6 en Fresno. No causó mucho daño, pero es algo que no se ve allá. Terremoto en Colombia, terremoto en México, fuegos, incendios terribles en la Florida, tornados destruyendo en Oklahoma y Kansas, maremotos, sequías, inundaciones, toda clase de desastres. ¿Y qué diríamos de la corrupción política? De eso no hay que hablar mucho. ¿Por qué es que Satanás quiere aumentar todas estas cosas mientras que está tratando de unir a las iglesias cristianas a través del espiritismo? Es porque le queda poco tiempo, pero hay una razón más específica que eso. Porque últimamente cuando las cosas se pongan tan mal, se van a levantar los cristianos y van a decir, basta, suficiente. Todo esto ha pasado porque nos hemos extraviado de Dios. Y le van a decir al gobierno que imponga leyes religiosas para enderezar la situación. Ahora escuchen, voy a leer del Conflicto de los Siglos. Esta parte de la estrategia, noten lo que dice la sierva del Señor. Páginas 646 y 47, y dicho sea paso, no puedo leer todo este pasaje porque es como una media página en la página 646 y media página en la 647. Solamente voy a mencionar que la hermana White aquí habla de que Satanás se deleita en la guerra, se deleita en hostigar a las naciones para que peleen unas con otras. Eso no lo hemos visto recientemente, ¿cierto? Allá en Europa, ni hablar.
Luego dice en la página 647, al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas las enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Eso no ha pasado todavía. Una ciudad populosa es como Los Ángeles y Nueva York. Dice ella que causará enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Es decir, los desastres que nosotros hemos visto son principios de dolores comparado con lo que viene. Luego ella dice que él obra en conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. ¿Por qué hace Satanás esto? Sencillamente porque él quiere que los cristianos se levanten y digan, la razón por la cual esto está pasando es porque nos hemos extraviado de Dios y necesitamos establecer leyes para que la gente obedezca a Dios y para que la gente regrese otra vez a la iglesia. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Ustedes estuvieron al tanto de lo que pasó con la situación de Bill Clinton y Mónica Lewinsky. Saben que eso tiene un significado profético muy importante. El hecho de que, y no me gusta hablar mal de nadie, pero tengo que decirles la verdad ahora para que ustedes vean el panorama que se está realizando. Yo creo que Dios permitió que Bill Clinton fuera presidente de los Estados Unidos. Noten que no dije que Dios lo puso ahí, Dios permitió que llegara a estar allí, porque como resultado de la presidencia de él, nuestro país se ha ido en picada moralmente. Terrible. Yo no sé de ustedes, pero no cabe duda de que Bill Clinton era culpable de la mayoría de las cosas de las cuales se le acusó. Ahora, la Casa de Representantes votó a favor de quitarlo. ¿Pero qué hizo el Senado? El Senado dijo que no. ¿Saben ustedes por qué el Senado decidió no remover de su puesto de presidente a Bill Clinton? Por la presión de la gente. Ahora escuchen bien. Nosotros vivimos en un país republicano. Es decir, este país es gobernado por representantes del pueblo, no directamente por el pueblo. Eso es una bendición porque los representantes ven mejor y pueden retener a las mayorías de hacer lo que ellos quieren. Nuestro país no tiene una pura democracia. Una pura democracia es cuando, por ejemplo, hay 51% que quieren algo y todo el mundo tiene que hacerlo, porque la mayoría lo quiso. Nosotros tenemos un sistema representativo que controla eso. Pero con el caso de Mónica Lewinsky, la razón por la cual el Senado no lo quitó es porque el pueblo dijo, la economía está buena, hay dinero en nuestros bolsillos, así que ni se les atreva a quitarlo. ¿Y qué hicieron los senadores? Aceptaron la voluntad del pueblo, aun cuando ellos debían ser los representantes para tomar la decisión. Déjenme darles otro ejemplo. ¿Saben ustedes que el 17 de junio, hace unos días, la Casa de Representantes de los Estados Unidos tomó un voto de permitir que las escuelas públicas exhiban los 10 mandamientos? Y ustedes dicen, ¡aleluya! Finalmente vamos a tener los 10 mandamientos en la escuela. ¿Y desde cuándo el gobierno secular tiene derecho a poner un documento religioso? ¿Saben por qué autorizaron a hacerlo? Por los que fueron muertos en Colorado. Y están votando también controlar las armas. ¿Por qué? Porque los religiosos están, ¿qué cosa? Exigiendo que se haga el populacho. Ahora escuchen lo que dice la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, la página 650. Escuchen lo que dice la sierva de Dios. Esto es lo que va a pasar con el domingo. ¿Saben? El diablo no es bruto. Perdone la expresión. De la noche a la mañana él no va a imponer una ley dominical.
El primero tiene que derribar la separación de iglesia y Estado, tiene que poner los 10 mandamientos, introducir la oración en la escuela, dar vouchers religiosos para que usted pueda usar dinero público para las escuelas privadas, poco a poco, minar, y el domingo es la culminación del proceso. Ahora noten lo que dice la sierva de Dios, página 650. 650. Dice ella: los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo, y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. Ahora escuchen esto: la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Yo no tuve nunca sexo con esa mujer. Fue lo que dijo, ¿verdad? Mentiroso. Corrupción política. Y él es el mismo que dijo: qué buena decisión de poner los 10 mandamientos en las escuelas. ¿Por qué? Él cree en la separación de iglesia y Estado. Bill Clinton es un buen demócrata. ¿Pero por qué dice eso? Porque está cediendo a la presión del pueblo. Sigue diciendo: la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá, ahora escuchen, a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. ¿Te quedó claro? Ya está pasando eso. Ahora, y créanme, hermanos y hermanas, vamos a ver más y más leyes religiosas. ¿Y saben cuál es el problema? Cuando la mayoría logra lo que quiere, la minoría sufre. Un gobierno gobernado por mayorías significa que se le retiran los derechos a las minorías. ¿Y qué va a pasar cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos también ceda la presión? Porque esta idea de poner los 10 mandamientos en las escuelas es inconstitucional. Pero ¿qué va a pasar cuando los jueces de la Corte Suprema, bajo presión también del público, digan: hay que hacerlo aun cuando es inconstitucional? Hay que hacer una enmienda a la Constitución. Hermanos, eso no está dentro de 10 años, eso está ahora el ambiente preparado en estos momentos. Así que el paso número 3, causar desastres, inmoralidad, problemas, crimen, corrupción política, para que los cristianos se levanten y digan: ya, suficiente, hay que meter la oración en las escuelas, hay que meter la Biblia en las escuelas, hay que meter los 10 mandamientos en las escuelas, hay que dar leyes que moralicen el país, que se está desmoronando. Paso número 4. Llevar a los líderes espirituales a atacar los problemas que existen, diciendo que hay que moralizar a los Estados Unidos por la legislación. ¿Sabe una cosa? Una vez el gran filósofo Federico Nietzsche, ¿han oído hablar de Nietzsche? Un ateo. Hasta los ateos a veces tienen comentarios sabios, muy pocos, pero ¿saben qué dijo Nietzsche? Ten cuidado cuando pelees contra el dragón, no sea que te conviertas en dragón. ¿Y saben lo que va a pasar? Los cristianos del mundo se van a levantar para pelear contra el dragón del crimen y la inmoralidad y la corrupción política, y en el proceso se van a volver dragones para matar al pueblo de Dios. En la página 648 del Conflicto de los Siglos, la sierva de Dios habla de lo que van a hacer los pastores de las iglesias. Ella lo tenía bien clarito, este asunto. Dice ella aquí, en la página 648, lo siguiente, hablando de los pastores: lamentarán la gran maldad existente en el mundo
y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión, en el sentido de que la degradación moral se debe a la profanación del domingo. Grande será la indignación despertada contra todos los que se nieguen a aceptar sus aseveraciones. Dice la sierva del Señor que se van a parar los ministros en los púlpitos para decir que hay que obedecer la ley del Estado. Note lo que dice la página 649. Dice: los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. Así que el paso número 4, llevar a los líderes espirituales a atacar los problemas que existen, diciendo que hay que moralizar a los Estados Unidos por la legislación. Pero ¿saben algo? Aún después de esto las cosas van a seguir mal, de mal en peor. Porque cuando la iglesia se une con el Estado, eso es lo que la Biblia llama fornicación. Y Dios no puede aceptar un arreglo tal. Así que como las cosas van a seguir mal, según dice la sierva de Dios, van a tener que buscar un chivo expiatorio. ¿Y quién va a ser ese chivo expiatorio? Fíjense lo que ella dice en la página 647. En la página 647, note lo que dice la sierva del Señor. Después de hablar de los desastres, la inmoralidad, el crimen, los terremotos, las inundaciones, los ciclones, etcétera, luego ella dice: y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estos males. ¿Por qué razones que Satanás está causando? ¿Por qué quiere unir a todas las iglesias? ¿Por qué quiere unir a la iglesia con el Estado? ¿Por qué quiere causar todos estos desastres? Porque él sabe que una vez que une a todas las iglesias cristianas y el mundo esté vuelto un desastre y que él esté causando un gran reavivamiento, aunque es falso, entre las iglesias, entonces ellos van a buscar a quién echarle la culpa porque las cosas siguen mal. Y últimamente la culpa la va a llevar el pueblo remanente. ¿Saben algo interesante? Cuando estos dos muchachos mataron a 13, en realidad fueron 11 alumnos y 2 profesores, y luego se mataron ellos. Después de eso yo decidí mirar los comentarios que se estaban haciendo en los medios noticiosos. Yo miro mucho CNN, Fox, MSNBC, que son programas de noticias, programas que están hablando de lo que está sucediendo en el mundo hoy. Y me fijé bastante después de este crimen, y ¿saben lo que descubrí? Cada persona tenía una teoría diferente en cuanto a quién era culpable de esto. Y voy a compartir con ustedes algunas de las cosas que yo escuché. Oí a un individuo que dijo: los padres son los culpables, los criaron mal, ¿cómo no sabían lo que ellos estaban haciendo? Otro dijo: no, es el internet. No debe haber en el internet cómo hacer bombas. Otro dijo: no, la culpa la tienen los fabricantes de pistolas. Hay que ponerle seguros a las pistolas. Hay que rastrear los antecedentes de la persona. Hay que controlar quién las compra. Otro dijo: la culpa la tienen las escuelas. Necesitan mejor equipo de seguridad. Otros dijeron: son los otros alumnos. Ellos sabían lo que estaban planeando y no dijeron nada. Otros dijeron: no, es la televisión y los videos. Tienen demasiada violencia. Otros dijeron: no, son los jueguitos esos de videos que están haciendo por ahí. Otros dijeron: no, es el gobierno, porque cuando el gobierno echó la oración y el estudio de la Biblia de las escuelas públicas se dañaron. Y otros dijeron: los muchachos mismos tienen la culpa. ¿Saben ustedes lo que está Satanás preparando con todo esto? Está preparando a este país para finalmente echarle la culpa al pueblo de Dios. Paso número 6. Ya les dije el 5, ¿verdad? Número 5, culpar al pueblo remanente. ¿Ok?
Culpar al pueblo remanente. Paso número 6. Culpar al pueblo de Dios, no solamente por los desastres, sino culpar al pueblo de Dios de causar anarquía y corrupción en el mundo. Ahora, esto es un enigma para mí. ¿Saben por qué es un enigma? Porque no hay pueblo en este mundo que exalte más la ley de Dios que el pueblo adventista. Somos un pueblo que creemos que debemos ser fieles a la ley de Dios. Y que se nos acuse de anarquía y corrupción y de causar los problemas de inmoralidad en el mundo. Es insólito. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la sierva de Dios eso? Noten lo que dice en la página 649 y la página 650. Esto todavía no ha sucedido y nos parece increíble que pueda pasar, pero ya Satanás, a través de los previos pasos, está preparando el mundo para esto. Noten lo que dice la sierva de Dios. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden. ¿Saben por qué? Porque nosotros decimos que no debe haber oración en escuelas públicas. Porque nosotros decimos que no se deben colocar los 10 mandamientos dentro de una escuela pública, porque ese es el área de César, no el área de Dios. Porque decimos que no se deben usar fondos públicos para la educación religiosa. Entonces ellos van a decir, ustedes lo que quieren es inmoralidad, ustedes son unos ateos, porque no quieren ni Biblia ni oración. Sigue diciendo, los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden. Escuchen esto, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra el gobierno. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos de Dios. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. Eso no ha pasado todavía, pero viene. Porque todo lo demás el diablo ha preparado el mundo para ello. Y ahora escuchen, hay algo bien triste. ¿Saben ustedes que los peores enemigos del pueblo de Dios van a ser los que profesan ser pueblo de Dios? La mayoría de los cristianos hoy en día, si ustedes les preguntan en cuanto a las profecías, ellos dicen que la guerra final va a ser los rusos, los chinos y los árabes que van a venir a pelear contra Israel, una gran guerra política en el Valle de Megido, allá en el Medio Oriente. Pero saben que la batalla de la cual habla de la Biblia no es una batalla política, es una batalla religiosa, donde la verdadera iglesia, el verdadero remanente, será desterrado y perseguido hasta el punto de darse un decreto de muerte contra el remanente. Y ustedes dicen, ¿cómo es posible que cristianos se levanten contra cristianos? Que esa sea la guerra. Siempre ha sido así, hermanos y amigos. ¿Qué eran Caín y Abel? ¿Eran religiosos los dos? ¿Profesaban los dos adorar a Dios? ¿Trajeron los dos una ofrenda? ¿Levantaron los dos un altar? Y sin embargo Caín, el adorador a Dios, se levantó para matar a su hermano Abel. ¿Quiénes eran los peores enemigos de los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Quiénes mataban a los profetas? El pueblo. Jesús dice en Mateo 23:37, ustedes son como sus padres que mataron a los profetas antes que ustedes. Los peores enemigos de los profetas no eran los filisteos, ni los babilonios, ni los egipcios. Los enemigos de los profetas eran el propio pueblo profeso de Dios. Recuerda la historia de Elías. ¿Quiénes querían matar a Elías?
El rey, Jezabel y ¿quién más? ¿Quién más lo está buscando? El pueblo. Ahora, escuchen bien. ¿Quieren ustedes saber quién está en el lado correcto y quién está en el lado equivocado al final de la historia? En los días de Elías, el perseguido era el de Dios y los perseguidores eran de Dios. Pregunto, ¿quiénes mataron a Jesús? El propio pueblo profeso de Dios. Es más, ¿saben ustedes el argumento que usó Caifás? Vayan conmigo a Juan, el capítulo 11. Exacto, Juan 11. Y vamos a leer empezando en el versículo 49, Juan 11, 48, desde el versículo 48. El contexto dice que son los pontífices y los fariseos los que están diciendo esto. Dice, si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Es decir, va a haber anarquía y se va a desaparecer nuestra nación. Versículo 49. Y Caifás, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. ¿Saben que la sierva de Dios dice en el conflicto de los siglos que ese es el mismo argumento que se va a usar contra el remanente? Tremendo. Los mismos líderes espirituales querían matar a Cristo. Todas las denominaciones religiosas de la época querían acabar con Cristo y profetaban ser el pueblo de Dios. ¿Quiénes mataron a los hijos de Dios durante la Edad Media? Otros que profesaban ser la iglesia de Cristo. ¿Y usted cree que va a ser diferente en el tiempo del fin? Noten Juan 16 y el versículo 1 y 2. Juan 16 y el versículo 1 y 2. Dice Jesús, estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Tremendo. Jesús dijo, el mundo me aborreció porque yo no soy del mundo. Y dijo, el mundo los va a aborrecer a ustedes, los discípulos, porque ustedes tampoco son del mundo. Paso número 7. Y aquí entramos al área que hemos estado estudiando esta semana. Los espíritus ayudarán a los ministros a enseñar que el domingo es el día de reposo. Déjenme leerles la cita aquí. Conflicto de los siglos, página 648, escuchen. Habrá comunicaciones de espíritus que declararán que Dios los envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo y afirmarán que se debe obedecer a las leyes del país como a la ley de Dios. Ahora escuchen. Se va a repetir lo mismo que pasó con Eva en el huerto del Edén. ¿Qué dijo Dios? Del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comas de él, ese árbol es mío. ¿Les explicó Dios por qué ese árbol era de él? No. ¿Saben que la sierra de Dios dice que ese árbol era igualito a los demás árboles? No era más grande, no tenía ramas más grandes, no tenía una aureola de luz alrededor, la fruta no era diferente. Y dice que era igualito a todos los demás árboles. Sencillamente Dios escogió el árbol y dijo, de este árbol usted no come, este es el árbol mío. ¿Qué piensan ustedes si Adán hubiera dicho, no señor, que no sea de este árbol sino de aquel? El que escogió el árbol no era el hombre, el que escogió el árbol fue Dios. Y el árbol se parecía a todos los demás árboles. Y es interesante que hay un mandato positivo y un mandato negativo. Dios le dice, de todos los árboles tú puedes comer, pero de este no. El cuarto mandamiento de la ley de Dios dice, 6 días trabajarás y son tuyos, pero uno es mío.
Y el sábado se parece a todos los demás días. Lo que lo distingue es que Dios lo escogió. La prueba con el árbol al principio será la prueba con el día al final. El mismo principio. Y como en la serpiente, el medium, ve, la voz de Dios dijo, no comas del árbol, porque ese árbol es mío. El medium espiritista de Satanás dice, no, come del árbol, come de él, porque no vas a morir. Está contradiciendo la palabra de Dios, para que ella pisotee lo que es de Dios, lo que no es de ella. De la misma manera, los espíritus de demonios al final de la historia, según dice la sierva de Dios, van a hacer lo mismo. Van a ser intermediarios de Satanás para llevarnos a desobedecer la palabra de Dios, donde Dios dice, respeta mi sábado, y nos va a tratar de llevar a irrespetar el sábado y a guardar el domingo, que Dios nos ha santificado. El mismo error que al principio. Y saben que la sierva de Dios dice que cuando el pueblo de Dios sea culpado, y nada más le voy a dar la referencia, Conflicto de los Siglos, página 666. Interesante esa página, ¿no? Ella dice allí que cuando venga esta prueba, cuando el pueblo de Dios sea acusado de anarquía, cuando los espíritus de demonios están apareciéndose supuestamente de entre los muertos, para decir, Dios nos ha enviado del cielo para decirles que hay que guardar el domingo como día de reposo para honrar a Jesús. Dice ella que en ese momento, por la presión, grandes héroes de la iglesia van a abandonarla y no van a andar más en la iglesia. Y dice que muchedumbres de miembros se van a ir como cuando el viento sopla las hojas de otoño. Y lo que va a quedar son pocos. Y luego nos dice la sierva del Señor en el Conflicto de los Siglos 673 que finalmente se va a dar un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Porque fíjense, ni la persuasión de los ministros, ni las amenazas del gobierno, ni los mensajes de los espíritus van a convencer al pueblo de Dios de que deben desobedecer lo que Dios ha dicho. Así que ellos van a decir, miren, no escuchan a los pastores, no obedecen al gobierno, no hacen caso a los espíritus porque están diciendo que los muertos no saben nada. Solo hay una solución a este problema: hay que matarlos. Y ahí es que se va a dar un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Y yo sé que nosotros decimos, cuando venga ese decreto de muerte no hay problema, yo voy a ser fiel. Lo mismo dijo Pedro, nunca te negaré. Lo que pasa es que ver la crisis desde acá y estar pasando por ella es muy distinto. ¿Sí? Por eso cuando le vengan dificultades y problemas hoy en día, no se pongan a llorar y a quejarse. Dígale, gracias Señor, porque con este martillo tú me estás formando. Es ahora que formamos el carácter. Más tarde se exhibe, pero ahora se forma. Vamos a necesitar una fe mucho más grande que la que tenemos, hermanos y hermanas. Es tiempo de que dejemos de ver televisión y que vayamos a la palabra y a la oración y a la iglesia y a la obra misionera. A ver, hermano, ¿qué pasa? Amén. Y a la obra misionera. Amén, gloria a Dios. Tenemos que estar activos espiritualmente y formando nuestro carácter, hermanos y hermanas. Ahora permítame, ya llegando a la conclusión de nuestro tema. Ay, qué guayabo. Vamos a anotar Apocalipsis, el capítulo 17 y el versículo 1 y 2. Apocalipsis 17 y el versículo 1 y 2. Hablando de una ramera, ¿qué representa una mujer en la Biblia? ¿Y una mujer ramera? Una iglesia prostituida. Versículo 1, vi uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra.
se une con el Estado esta mujer? Claro que está fornicando con los reyes. Y los hombres en la tierra se han ¿qué? Embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué es el vino de su fornicación? Sus falsas doctrinas. Especialmente ¿cuáles? Los dos errores capitales. La santidad del domingo y ¿qué? La inmortalidad del alma. Vayan conmigo un momentico a Apocalipsis 18, para que ustedes vean, hablando también de Babilonia. Apocalipsis el capítulo 18 y el versículo 23. ¿Saben ustedes que el espiritismo es uno de esos errores capitales? ¿Saben que es una parte del vino de Babilonia? Noten que dice que ha embriagado a todas las naciones con su vino. Ahora noten lo que dice el capítulo 18 y el versículo 23. Dice, y luz de antorcha no alumbrará más en ti, hablando de Babilonia, la misma ramera, y voz de esposo ni de esposa no será más en ti oída, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque en tus hechicerías todas las gentes han errado. Todas las gentes han bebido del vino, por sus hechicerías todas las naciones han errado. ¿Qué son hechicerías? Espiritismo. ¿Y cuál es el fundamento del espiritismo? La inmortalidad del alma. Ahora, yo quiero que ustedes noten cómo se le llama este vino. Este vino de la inmortalidad del alma y la idea de que el domingo es santo. Noten cómo se le llama a este vino. Capítulo 18. Y el versículo 3. Dice, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. En Apocalipsis 17 dice que todas las gentes han bebido del vino de su fornicación. Aquí dice del vino del furor de su fornicación. ¿Por qué se le llama el vino del furor de su fornicación? Por la sencilla razón de que cuando beben el vino se enfurecen contra los que no lo beben. Por eso se le llama el vino del furor de su fornicación. Por eso dice en Apocalipsis 17 y el versículo 6, vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos. ¿Ve? Se enfureció con ellos. ¿Por qué razón? Porque no aceptaron su ¿qué? Porque no aceptaron su vino. ¿Cuán importantes son las verdaderas doctrinas? ¿Cuán importante es entender este tema que hemos estado estudiando esta semana? Hermanos, algún día ustedes van a ser llevados ante presidentes y tribunales y dirigentes religiosos. Y usted va a tener que explicar estos textos. Y mejor es que los estudiemos y sepamos explicarlos. Para dar testimonio de Jesús. Pero para eso tenemos que sentarnos con nuestras Biblias y tenemos que estudiar y asimilar y aprender y escudriñar y prepararnos. Quiero concluir leyendo Isaías 8. Versículos 19 y 20. Isaías, el capítulo 8, 19 y 20. Saben que en el Antiguo Testamento también el pueblo de Israel estaba diciendo, vamos a consultar a los muertos para ver qué nos dicen. El pueblo profeso de Dios. Note lo que dice, capítulo 8 de Isaías y el versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los pitones. ¿Qué son pitones? Y a los adivinos, que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿A la ley y al qué? Ahora escuchen bien. Está contrastando dos métodos de tratar de conseguir la verdad en el versículo 19 y 20. Unos están consultando a quienes, a pitones, y están consultando a los muertos. ¿Qué dice el versículo 20? Hay que consultar es a quién, a Dios. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Saben algo? No es coincidencia de que Apocalipsis 12, 17, cuando habla del remanente, tiene esas dos características. Dice que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo.
Nuestra protección está en la ley, en los mandamientos de Dios y en el testimonio que nos da Dios en el espíritu de profecía. Qué precioso don nos ha dado Dios en el conflicto de los siglos. Precioso. Sin embargo, dentro de la iglesia hay gente que odian este don y hablan mal del espíritu de profecía. Esas personas finalmente terminarán fuera de la iglesia adventista y serán nuestros peores enemigos. ¿Ven entonces dónde cuadra el espiritismo en todo este panorama? El diablo tiene planes de, si nosotros no podemos ser persuadidos por el gobierno, ni por los ministros, ni por no poder comprar ni vender, entonces dicen, bueno, lo que vamos a hacer es hacerles aparecer espíritus de demonios, que son, en realidad, que se parecen a seres queridos. Y el pueblo de Dios dirá, ni aún así. Y ahí es que van a decir, bueno, la solución final, arrancarlos por muerte del mundo. Y allí, pueblo, es que Dios intervendrá para proteger y librar a su pueblo. Ojalá nosotros estemos allí, del lado de Dios. Pero para eso tenemos que poner nuestra vida espiritual en orden, estudiar, orar, testificar, trabajar y dejar de meter a nuestro cerebro tanta basura. Si no puede controlar el televisor, bótelo por la ventana. Dice, ay, pero me costó 400. Si le costó 400, no hay problema. Es preferible que lo tire y se salve. Porque ¿de qué vale que tenga un televisor de $400 y pierda su alma? Es tiempo de que nos consagremos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la compañía que hemos sentido de tu Santo Espíritu durante esta semana. Hemos estudiado grandes cosas. Hemos tomado textos que han sido torcidos para ver el glorioso significado que tienen en verdad en su contexto para nuestra vida espiritual. Te ruego, Señor, que tú bendigas a todos los que han venido aquí a esta iglesia durante el transcurso de esta semana. Señor, ayúdanos a poner nuestra vida en orden. Ayúdanos a ver cuán importante es que te dediquemos todo nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro tesoro, nuestras fuerzas para avanzar tu reino. Ayúdanos, Señor, a desechar todo eso que no es sino basura y que contamina nuestra alma, nuestra mente. Bendice esta iglesia y dale un gran reavivamiento, Señor, que puedan sacudir esta comunidad para Cristo. Te damos gracias por habernos acompañado y te damos gracias por escuchar y responder nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.